días, muchachos. En este ejercicio vamos a resolver los de pronto interrogantes que tengan para el ejercicio número 2 de nuestra actividad, que era basándose en la tabla, suponiendo que durante el día el sistema solar recarga completamente la batería, calcular la batería necesaria para el elemento con una carga al máximo del 50% de la batería AGM. Entonces, en realidad la tabla lo que nos mostraba era esto. Sin embargo, toca que adicionarle un par de columnas más. Yo lo hice unas 4 columnas más para entender un poco. Entonces recordemos que tenemos en este caso es una nevera y un ventilador. En el caso de ustedes es otro elemento distinto, pero la resolución es igual. Digo que la nevera está conectada durante 12 horas, o sea, prácticamente ya está conectada todo el día, y el ventilador durante 8 horas en la noche. Hay que tener en cuenta que en la noche la batería es el único elemento que me va a ayudar a suplir el consumo energético de nuestra vivienda, de la finca, del elemento que nosotros queremos calcular. Durante el día, el panel solar tiene que suplir tanto la carga como la batería como la carga eh, de la casa, de tal manera que pueda cargar la batería y simultáneamente me pueda dar consumo de la casa, porque nada sacaría que yo el panel solar solo me cargue la batería, pero ella se descargue inmediatamente, o sea, sería poco lógico. Entonces, la potencia total consumida, ¿yo cómo la saco? Pues obviamente es la multiplicación de la potencia que yo tengo por cada uno de los elementos que yo tengo acá por la cantidad de horas que yo lo voy a utilizar. De la potencia total consumida son 840. Esto está basado en kilovatio hora. ¿Listo? 840 sería para el primero y el segundo, pues hacemos el mismo cálculo. 80 por 8. Sería 640 kilovatio hora lo que me estaría consumiendo cada uno. Y entre los dos, yo voy a tener una potencia de 1480. El amperaje en AC lo sacaría yo con la división de la potencia sobre los 110 del voltaje, que sería 0.63, y la potencia del 1 sobre los 110 del voltaje, porque son elementos que se conectan a 110. El consumo en la noche sería igual a este multiplicado por la cantidad de horas y este multiplicado por la cantidad de horas. Igual a este por la cantidad de horas. Listo. Entonces el amperaje durante la noche. Pero recordemos una cosa, este amperaje es de AC a 110. Este no es de 12 voltios. Entonces es muy diferente el amperaje de 110 a 12 voltios porque obviamente los niveles de voltaje varían aproximadamente un 10%, un 90%. Entonces el consumo de DC, que es el consumo que yo voy a tener, está basado entre la potencia total consumida dividido entre los 12 voltios que me va a dar la batería aproximadamente. Eso me da 70 y sería el consumo que tiene el ventilador dividido entre los 12 voltios que me da 53. Y la suma de esos dos me va a dar 123.33 amperios. Esa va a ser la energía que es consumida por los elementos eléctricos y electrónicos a los cuales yo voy a tener ahí. En este caso, nuestra nevera y nuestro ventilador. Ahora, estos cientos son amperios hora. 123 amperios hora. Vamos así. Aquí. Listo. 123 amperios hora. Ahora, hay que tener en cuenta que hay un factor que yo voy a tener que es de un 20% de más. ¿Por qué? Porque hay consumo de los cables, porque cuando se maneja una corriente eléctrica tan alta hay disipación de calor, porque la transformación de DC a AC por el inversor también requiere un consumo. Entonces, esto casi siempre vamos a tenerlo como el factor de forma, le conoce, y ese factor de forma
ese factor de forma es de un 20%. Depende de la cantidad de equipos. Como un poquito de equipo, vamos a colocarle un 20% apenas. Eso quiere decir que yo debo producir un 20% más de lo que me genera normalmente el consumo de los equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, yo en realidad el consumo total de la batería en amperio hora, ¿a qué va a ser igual? Entonces yo voy aquí a ajustar. Entonces aquí va a ser igual. Entonces yo voy a tener que es esto más este mismo por el 20%. O sea, yo voy a tener 148 amperios hora de mi consumo de la batería. Y entonces ahí es donde yo empiezo a buscar dentro del internet cuáles son las baterías que me pueden suplir este consumo. Entonces en el mercado, vamos por acá, ¿no? Por ejemplo a SolarTex, que es una página de baterías, bueno, que venden todos los elementos eléctricos y electrónicos. Yo atiendo y digo, bueno, una batería de AGM. Bueno, antes de mirar cuál es la batería, este va a ser el consumo total de la batería. ¿Listo? Ahora, si nosotros decimos que nosotros debemos tener una descarga máxima del 50%, quiere decir que este valor de 148, va a ser el 50% de la batería. Quiere decir que la capacidad de la batería, tiene que ser mayor. Entonces, si es el 50%, quiere decir que la capacidad de la batería tiene que ser el doble de su consumo. Entonces, por 2. Entonces, la batería es de 296 amperios hora. ¿Listo? De 296 amperios hora va a ser el consumo, la batería que yo voy a tener. Una batería de 296 yo no la voy a conseguir, pero sí puedo conseguir baterías de 225, de 200. Vamos a ver cuál hay. Aquí hay de 150. Podemos hacer dos baterías de 150. Hay de 250. Esta de 130, de 14, 165, 38, 60, 220. Bueno, en realidad hay un sinnúmero de baterías. La idea es que ustedes elijan la batería que mejor cumpla con sus expectativas. Por ejemplo, esta es a 6 voltios, esta no nos sirve. Tiene que ser una batería de 12 voltios. Vamos a buscar una batería buena. Una batería buena. Son baterías de 2 voltios, de 12 voltios. Vámonos con dos de 150. Entonces una batería 2 de 150. Claro, con dos baterías de 150 conectadas en paralelo me darían la capacidad de los 300 amperios hora y supliría pues el consumo que yo voy a tener acá, que yo voy a tener de mi batería. Entonces lo que tenían que hacer lo que decía era calcular la batería necesaria para el elemento máximo de descarga. Entonces, ¿qué batería? Dos baterías de 150 y ahí están pues los elementos, lo que yo les pedí, las características técnicas de dicha batería. Entonces, si ven, el ejercicio como tal pues es sencillo.
Tenemos que buscar primero las potencias, los amperajes, el consumo en DC y tener en cuenta el factor de forma, tener el consumo total de la batería y con ello pues simplemente calculamos dependiendo de lo que nos pida el porcentaje de descarga. Si fuese el 30% sería un valor diferente, si fuese del 80% sería un valor diferente de la batería. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Gracias muchachos.